Conversamos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buen Muy día. bien, pues tiene reunión en La Moneda con el presidente de la República, ¿no? Sí, es a las 12:45 junto al senador Buentumilla, vicepresidente del Senado, nos reunimos con el presidente Boric. Y la verdad es que yo creo que esta es una buena oportunidad para plantearle mucho lo que he dicho en los últimos días en cuanto a que hoy día hay una gran oportunidad y una gran necesidad de que la agenda de seguridad del país, particularmente la legislativa, se le incorpora un fast track, o sea, un periodo con plazos para despachar las ideas que hoy día están ahí presentes y que son muy variadas, desde el Ministerio de Seguridad, pasando por normas de fortalecimiento de las policías, siguiendo por delitos, formas de delitos que han ido apareciendo en Chile, el sicariato, los secuestros express, cambiando por realidades que hemos visto nuevas, como las extorsiones en gendarmería, son 60 proyectos de distinta naturaleza que yo creo que tenemos que despacharlas sí o sí. Senador, ¿Mm? ya, y déjeme, ya que ya usted ha planteado el tema de la seguridad como gravitante, lo más importante hoy pareciera ser el tema de la seguridad. Una sociedad no logra su desarrollo si es que no se siente segura, si es que vive permanentemente atemorizada por la delincuencia. Déjeme preguntarle a usted, o en su mirada, ¿cuándo pareció que se perdió el control de la agenda en materia de seguridad? ¿En qué momento? Hace rato, qué sé yo diría 5 o 10 años atrás, donde básicamente se pierde el sentido de autoridad, posteriormente se va debilitando el rol de las policías, y creo que al final no se va comprendiendo a tiempo, y es una cosa que ha pasado en varias partes del mundo, pero en Chile es lo que nos importa, la relación o el impacto del narcotráfico, del crimen organizado, respecto de muchas cosas que empiezan a ocurrir a lo largo de todo el país. Ahora, alguien me podrá decir, y lo hemos debatido, que claro, que es un tema planetario, como decía antes, ¿verdad? Pero hay países que lo pueden enfrentar con mejores normas y otros con no tan buenas. Yo creo que eso es de los que están arriba, y eso supone una serie de cambios, no ideas solamente que ha propuesto la oposición. Yo creo que es súper claro de eso. Yo revisé los proyectos pendientes hoy día, y hay muchos del Ejecutivo y de parlamentarios de gobierno de oposición. Yo creo que lo que ha faltado es comprender que esto tiene plazos al final y ¿Senador? que el esfuerzo que hagamos entre todos es clave para poder mejorar las herramientas. No significa que se va a acabar la delincuencia en 90 días, pero sí que vamos a estar, espero yo, en otras condiciones para enfrentar esa inseguridad que abisma las calles, plazas, todos los lugares, en todas las regiones del país, que eso obviamente complejiza mucho cualquier relación humana dentro de un país. Senador Coloma, ¿qué diferencia esta propuesta suya o esta disposición, verdad, de fast track o de llegar a acuerdos en definitiva con lo que fue el intento de la mesa de seguridad de la ministra del Interior, Carolina Toá, que finalmente fracasó? Sabemos que como consecuencia de los indultos, pero entendíamos todos que el ánimo era más o menos parecido. ¿Cuál es la diferencia? Y básicamente que estos son proyectos que ya están presentados en el Congreso, están presentados ahora, están presentados hace tiempo, pero yo puedo hacer lo que puedo hacer en el Congreso, no puedo ir más allá. Sí. Eso tiene que ir con proyectos legislativos que están ingresados en el Parlamento. Ese es el ámbito de acción. El próximo día voy a estar igualmente con la ministra Toá y con la ministra Express, y obviamente si hay proyectos que están en condiciones de ser ingresados al legislativo, tratamos de incorporarlo a este fast track, pero ese es el ámbito de acción, eso es lo que se puede hacer y eso es lo que se quiere impulsar, digamos, con toda la fuerza, con todo el ánimo. Y yo creo que había una muy buena recepción, cosa que yo también quiero subrayarlo, porque de repente lo podría decir en esta lógica política a veces polarizante, en que lo que dice uno es rechazado al tiro por el otro. Hasta ahora afortunadamente no ha habido esa lógica, todos más bien están compartiendo que ese esfuerzo hay que hacerlo y espero que estemos en esa línea. Usted decía en el Mercurio, así se titulaba por lo menos la entrevista, que lo que suceda con las reformas va a depender mucho de lo que se logre en seguridad. ¿Cuál es el alcance de esa afirmación, senador? Porque uno puede entender que primero ponemos seguridad y después vemos si les damos el voto para la reforma. No. Lo que yo creo, de alguna manera, es decir que no todos los temas tienen la misma urgencia, la misma velocidad y el mismo desarrollo hoy día en el Poder Legislativo. Pero entonces, se pueden ver en paralelo, ¿no? Sí, obviamente. Ahora, sí, pero esa cosa de paralela de que todo es parecido, igual, es lo que yo trato de decir. Ojo, aquí tenemos un desafío angustioso. Yo quiero hacerme cargo de la medida que quienes nos cuidan no se sienten cuidados. Voy a ser
la expresión del general de Carabineros, o que los gendarmes dicen que no pueden seguir viviendo con los grados de extorsiones que se viven, o las dificultades en controlar las fronteras. Eso es una naturaleza del problema, que o le ponemos un esfuerzo grande, y creo que recuperar la seguridad, recuperar un poco el alma del país, y no es que lo otro no vaya a salir o no, pero tiene su ritmo, tiene su lógica, y un país se va a desarrollar, que yo supongo el gran objetivo de cualquier reforma que plantee un gobierno en la medida que su gente se sienta tranquila. Entonces, ese es el sentido de este énfasis. Y este énfasis, en la vida hay que poner énfasis. La vida no todo tiene la misma relevancia. Y eso es lo que, por eso planteé esa frase que creo que y la sigo pensando. Ahora, usted también plantea en esa entrevista, bueno, si bien es un hecho cierto, digamos, pareciera que no todo el mundo lo tiene tan asumido como usted. El gobierno no tiene mayoría, pero la oposición tampoco en estricto rigor tiene mayoría, y por lo tanto tiene que haber ahí un acercamiento para poder generar ciertos consensos y ciertos diálogos. Porque de repente queda la sensación de que así como en el gobierno dan por sentado y por seguro que van a tener los votos para algo y después no los tienen, han tenido varios ejemplos, el último fue con la reforma tributaria, también queda la sensación a veces, senador, que la oposición, particularmente en Chile Vamos, sienten que al obtener un triunfo legislativo, actúan como si tuvieran mayoría y en estricto rigor tampoco la tienen. Efectivamente, yo creo que no hay una mayoría, nadie tiene una mayoría suficiente, es bien raro, pero ocurre. Entonces eso requiere una reflexión, porque eso no puede significar de que haya vetos múltiples e indefinidos en el tiempo. Yo lo que de alguna manera hago también es una reflexión un poquito más que va más allá, en el sentido de que tal como el proceso constitucional fracasó, y eso es claro, el rechazo del 62% fue categórico, habían dos opciones para ver qué se hacía hacia adelante. Una opción, y la legítima, decir, ¿sabe qué más? Entonces aquí se terminó todo y ya no hay tema constitucional y nos olvidamos del tema. Y otro, y de la perspectiva de muchos, me incluyo, digamos, yo creo que terminado ese proceso, era mucho más inteligente tratar de, en este mismo escenario, corregir todos los errores que tuvo el sistema anterior, la lógica refundacional, la forma, los fondos, y hacer un esfuerzo por hacer algo distinto. Y de ahí nació esto que estamos hoy día viviendo, que tiene árbitros, que tiene expertos, Bordes, que tiene un sistema electoral distinto, en la espera de ir resolviendo un tema constitucional que dé tranquilidad a Chile en 30 o 40 años. Yo tengo mis ideas en esa materia, pero entiendo que ahí es clave llegar a esos entendimientos. Yo algo parecido pienso en lo otro, habiendo fracasado la reforma tributaria. Voy a poner la tributaria porque es la que está arriba de la mesa. Eso también lo podemos aplicar a las pensiones, por decir un ejemplo. Y cuando hay un fracaso de esa naturaleza, un fracaso ustedes lo han explicado detalladamente, bueno, aquí tenemos dos opciones, decir, mire, sabe que más nunca nos vamos a hacer cargo de los temas que no tuvieron éxito, que puede ser pensiones, que puede ser tributario o temas de salud, y veremos que los problemas se arreglen solos. Yo creo que hay que hacer algo distinto, hay que hacer algo parecido a la constitucional, y decir, bueno, ¿por qué fracasaron esas reformas? Primero, probablemente por su naturaleza, voy a hablar de la tributaria, probablemente porque la cantidad... Primero porque Chile lo que necesita es un pacto fiscal a largo plazo. No podemos seguir discutiendo todos los años o cada gobierno reformas tributarias. Ni un país se desarrolla de esa manera. Segundo, ponerse de acuerdo cuáles son las prioridades de gasto de una reforma tributaria. Las reformas son un medio, no es un fin. Y de repente pareciera que la gente dice si la reforma tributaria no se aprueba, falla todo o resulta todo. Esos son fines. ¿Para qué? Para financiar objetivos que uno entiende de común acuerdo. Y fijado eso, podemos decir, bueno, ¿cómo se financia? Parte los tendrá que financiar el gobierno con ahorros, el gobierno no tiene por qué no ahorrar o no reasignar, parte con nuevos ingresos y poder exactamente ver cuánto significan. El litio a mí es un caso, pero el caso demasiado claro. Fíjate, ustedes que han preguntado un tema económico del litio, de un punto de vista económico, es estar aquellos recursos que están incorporados como permanentes en el presupuesto. Teóricamente se podría financiar mucho con eso. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto, y si faltan impuestos, ver aquellos que no afectan la inversión. O sea, es otra forma de hacer las cosas que yo espero sea más colaborativa para dar acuerdos, que yo dije, buenos acuerdos. No es llegar a acuerdos por acuerdos. A mí no me gustan los acuerdos por los acuerdos. Me gustan los acuerdos cuando de alguna manera son buenos, duran y son realmente fruto de un entendimiento. Ya, senador, déjeme preguntarle si está en el ánimo siente usted, de algunos a lo menos en Chile Vamos, de tratar de avanzar
en esta lógica de los acuerdos, en un macroacuerdo, en el fondo despejar, digamos, los tres grandes temas, tributario, pensiones, salud, en un mismo acuerdo, en un mismo paquete de acuerdo con el gobierno. Porque hay quienes lo han planteado como idea, pero hay quienes también le ven en esto de lado y lado, ojo, cuestiones muy negativas también. No, yo creo que es una buena opción, pero sobre todo, como digamos, con una forma de hacer las cosas distintas, en el sentido de no decirme hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo y crear un acuerdo y no. Hay que decir, mira, esto es el objetivo, esto vamos a coincidir, estas son las formas donde vamos a cuidar, digamos, de que los efectos que se puedan producir no sean graves, como por ejemplo tema impositivo, y un debate un poquito más profundo, que probablemente no es un debate de una semana ni de un mes, un debate un poco más largo, pero que yo encontraría deseable que lo plantee de otra manera, que los problemas de pensiones, el tema de las pensiones no pueden seguir permanentemente trancados o esperando entendimiento. Los problemas de salud, particularmente con la crisis que hoy día se está viviendo en el sector, necesitan un esfuerzo adicional. Bueno, ese esfuerzo adicional es lo que uno trata de impulsar. Y probablemente lo que se requiere es una forma de hacer las cosas distintas de cómo se han hecho hasta ahora, y que entienda y asuma que los gobiernos no tienen hoy día mayoría para hacer, lo tuvieron, por eso que es importante destacarlo, para hacer cualquier cosa, y tampoco la oposición hoy día tiene esa capacidad de hacer exactamente lo que se quiera. Entonces nos tocó, a las generaciones les toca desafíos distintos, a nosotros nos tocó un momento muy duro, llevamos 3 años que yo creo que son irrepetibles en la historia, entre estallido, entre pandemia, entre recesiones, que no ha remecido, pero lo importante es poder tener las bases para un buen entendimiento, que no signifique que este vértigo, porque todo tenga que acordarse, pero sí una conciencia de la urgencia de poder comprenderse y ojalá buscar mayorías duraderas en el tiempo razonable en las ideas. El gobierno no puede estar a merced de la derecha, es lo que ha dicho Guillermo Tellier, que incluso ha sugerido que hay algunos de la oposición que quisieran que el gobierno fracase. ¿Cómo lo interpreta o cómo mira usted o qué responde frente a esa afirmación? Mira, yo honestamente creo que es una forma distinta o anterior o antigua de ver la política, en el sentido y que existió. No estoy haciéndole eso, por eso no creo que sea él solamente el que plantea en donde el éxito de las oposiciones sea el éxito necesario del gobierno. Yo creo que al revés, es una forma, por ejemplo, que seguimos mucho en el gobierno anterior. La pregunta que hay que hacerse es, ¿esa es la fórmula de entenderse? ¿Esa es la fórmula de enfrentarse? Ojalá que al gobierno siempre, y yo sé que hay gente que le gusta eso, digamos, cualquiera sea su naturaleza, tratar de que termine en su mínima expresión, que se trate siempre derrotado. No creo que eso sea lo que conviene. Yo tengo, y ustedes me conocen yo tengo mi idea, o sea, ahí me va a sacar esa idea, pero también las ideas tienen que ser firmes, pero la capacidad de diálogo tiene que ser permanente, pero y de acordarse, no porque esa sea la única medición del éxito, pero sí porque ese esfuerzo que se logre por entenderse le va a hacer bien al país. Yo creo que además, y lo planteé en mi discurso cuando asumí, creo que tenemos que sumar además otros temas, de hacer una comisión, pero puede ser otra fórmula para cómo retomar el desarrollo en Chile, cómo retomar el crecimiento. Si uno mira los indicadores, algo pasó en Chile hace 10 años, difícil colocar, de un país que crecía, que iba entregan, digamos, tantas... ¿Cómo salir de la trampa del país del ingreso medio, dice usted, senador? Exacto, muchas gracias. Efectivamente, porque es verdad, porque yo creo que muchas de las cosas que han ocurrido se explican por eso, y países que fracasan en ese esfuerzo por no entenderlo de buena manera. Yo quiero tratar de ayudar, es un año, a que por lo menos esa reflexión la hagamos y probablemente tengamos lógicas de reflexión que a todos nos van a ayudar. Déjeme preguntarle para terminar, senador Coloma, ¿cómo cree usted que se va a saldar el tema de los indultos? Mañana el Tribunal Constitucional tiene que decidir si acoge o no acoge finalmente a trámite los requerimientos, y en paralelo se está pensando en instalar una comisión investigadora. Al menos el presidente de la Cámara dijo que si estaban los votos para instalarla tenía que empezar a funcionar. ¿Cómo cree usted que debiera resolverse o que se va a resolver ese tema? A ver, yo primero creo que las instituciones tienen que funcionar y dejemos que el tribunal resuelva, porque si uno le empieza a dar datos, indicaciones o señales, creo que lo haría mal, tal como no me gustaría que el tribunal nos sugiera cómo debemos votar una reforma en un sentido u otro. Así que dejé, pero sí a mí me parece que esto que tiene directa relación con las causas y efectos. Creo que los indultos, que es una facultad obviamente del Ejecutivo,
hay que ver siempre los efectos que generaron daño. Creo que yo nunca fui partidario de esos indultos, respeto la facultad, pero eso es lo que generó una sensación de falta de sanción muy importante que han cometido delitos, y una lógica de que las reglas de esta naturaleza no pueden ser alteradas de esa forma. Yo lo que pido, en todo caso, siendo la facultad, es que esta no sea una política que siga. Y el tribunal dirá si esto cumplió con todos los requisitos, y si hay una comisión investigadora, si la Cámara de Diputados tiene autonomía para hacerla, respecto a los actos de gobierno, bueno, que resuelva la cosa que ellos les parezca. A mí lo importante es que hay una reacción muy amplia, en el sentido de que en este tipo de materias, cuando se está luchando contra la delincuencia y se mantiene la impunidad respecto a determinados actos, es muy complejo poder darle más coherencia a esa lucha. Muy bien, pues el presidente del Senado esta mañana conversando con nosotros, Juan Antonio Coloma, usted va a la reunión, me dijo, 1:45 de la tarde con el presidente Boric en La Moneda. ¿Le lleva una propuesta específica? Yo llevo alguna idea, y con el senador Buenchumilla, porque esto es una mesa, digamos, que recordemos, trata de ser, así fue diseñada. Yo le agradezco porque tuvo una gran adhesión, digamos, de 41 de los 42 senadores, digamos, y digamos una idea respecto a cómo mejorar la agencia, la urgencia para enfrentar el tema de la delincuencia. Esa es nuestra gran prioridad, y algunas ideas de cómo avanzar en el trabajo legislativo durante este periodo. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, senador Coloma. Muchas gracias. Buen día. Que esté muy bien, buenos días. 8:02. Con Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, nos vamos a la pausa comercial. Un día como hoy, en Filipinas, la